¿Te imaginas comenzar con un balde, una franela y terminar con un portafolio de bienes raíces que vale millones? Bienvenidos a Historias que Marcan. Cuéntanos de qué parte del mundo nos estás escuchando. Porque lo que estás a punto de ver hoy de esta historia no es ficción, es real. Y podría ser la chispa que necesitas para cambiar tu vida. Te presento la historia de Matías Herrera, un joven que pasó de lavar autos en la calle a comprar su primer departamento con sus ahorros y luego a convertirse en inversionista inmobiliario. Sin títulos, sin padrinos, solo con coraje y visión. Si alguna vez sentiste que estabas atrapada, que lo que ganas no alcanza, que el trabajo te consume, este video es para ti. Porque cuando escuches lo que Matías hizo con una libreta, una idea y mucha calle, vas a entender que no es cuestión de suerte, es cuestión de mentalidad. Antes de comenzar, suscríbete a este canal, Historias que Marcan. Aquí te contamos historias reales, con alma, que inspiran, retan y transforman. Y ahora sí, prepárate para una historia que vas a querer volver a ver. Porque es una lección de vida y de negocio. Agua, sol y el hambre de cambiarlo todo. A los 17 años, Matías no conocía nada de inversiones. Tampoco sabía lo que era una plusvalía o una escritura pública. Pero lo que sí conocía era el hambre. Vivía con su madre y 3 hermanos menores en un distrito popular de Lima. La casa tenía techo de calamina, paredes sin pintar, y muchas noches se dormía sin cenar. Su padre los abandonó cuando él tenía 9. Desde entonces, Matías fue el hombre de la casa, y eso significaba crecer rápido. Cuando terminó el colegio, lo supo. No habría universidad, no había plata, había que trabajar. Un amigo le mencionó una opción, lavar autos en una estación de gasolina, por propinas. Matías no lo dudó. Con un balde viejo, una franela desgastada y muchas ganas, se presentó. ¿Vienes a lavar?, le preguntaron. Sí. Lo que ganes es tuyo, pero nadie te asegura nada. El primer día lavó un solo auto. Ganó 2 soles. Pero esa noche hizo algo diferente. Sacó una libreta vieja y escribió: Día 1, 1 auto. 2 soles. No importa. Mañana más. Desde entonces, esa libreta fue su arma secreta. Anotaba todo: cuántos autos, qué días, a qué hora, qué marcas daban mejor propina. Incluso el clima. Descubrió que los viernes había más trabajo, que los dueños de sub eran más amables, que si ofrecía aromatizante gratis, volvían. Mientras otros lavaban sin pensar, él estudiaba. Cada cliente era una oportunidad, y con cada lavado hacía preguntas. ¿A qué se dedica? ¿Tiene negocio propio? ¿Estudió algo especial? Un día, mientras lavaba un Audi brillante, el dueño, un hombre mayor, le dijo: Tú no eres como los demás. ¿Por qué? Tú escuchas, observas, preguntas. Quiero aprender. Entonces empieza por leer, todos los días. Esa tarde Matías compró un libro usado con su propina. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Lo leyó en una noche, y sintió que algo dentro de él se encendía. No entendió todo, pero una frase se le quedó grabada: No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Desde entonces, cada conversación fue una clase. Cada cliente, una pista. Cada sol que ganaba, una semilla. Matías no era el mejor lavador, pero era el que más aprendía. Y en su interior nació un sueño: algún día dejar de lavar autos y empezar a comprar propiedades. El cliente que no olvidó su nombre. Pasaron los meses. Matías ya no era el nuevo en la estación. Era de los más solicitados. Los clientes lo saludaban por su nombre. Algunos incluso esperaban a que él estuviera libre para que fuera él quien lavara su auto. Uno de ellos, don Ernesto, el del Audi brillante, se volvió habitual. Cada viernes llegaba con su traje gris claro, lentes oscuros y un aire sereno. Joven, ¿estás listo para dejarme el carro como espejo? Matías siempre sonreía, no solo por la propina generosa, sino por lo que ese cliente dejaba: sabiduría. Don Ernesto no era como los demás. Le gustaba conversar, preguntaba cosas que casi nadie le había preguntado antes. ¿Tú qué planes tienes, Matías? Quiero ahorrar para poner un pequeño negocio. ¿Y sabes qué tipo de negocio? No aún. Solo sé que quiero algo propio. Esa palabra propio lo dijo con fuerza, sin saber realmente todo lo que implicaba. Don Ernesto asintió con interés, como quien reconoce una semilla que quiere brotar. Comenzó a hablarle de finanzas, de activos, pasivos, libertad, interés compuesto y algo que Matías no había escuchado jamás: bienes raíces. Esa palabra le sonó lejana, sofisticada, casi inalcanzable, pero quedó grabada. Esa noche, Matías caminó hasta un cibercafé y escribió en el buscador: ¿Cómo empezar en bienes raíces sin dinero? Pasó casi 3 horas leyendo foros, blogs y artículos gratuitos. No entendía todo, pero se quedó con algo claro: era posible.
Difícil, sí, pero posible. A la mañana siguiente, mientras todos bromeaban y reían en la estación, Matías estaba en silencio escribiendo en su libreta. Estudiar bienes raíces, buscar cursos gratis, preguntar más, observar a los que ya están ahí. Una semana después, don Ernesto llegó con un regalo. Un pequeño cuaderno negro de tapa dura y una pluma metálica. Empieza a escribir tus planes aquí, porque algún día este cuaderno va a valer más que el carro que estás lavando. Esa frase se le clavó en el pecho. No solo por el regalo, sino por la convicción con la que la dijo. Como si ya supiera que Matías estaba destinado a algo más. Desde entonces, cada domingo se convirtió en su día sagrado. Se iba temprano al centro de Lima, a la biblioteca pública, y se quedaba horas. Al principio no entendía términos legales, ni los libros de economía, pero fue conectando piezas. Aprendió qué era una hipoteca, cómo funcionaban los créditos hipotecarios, qué significaba el valor por metro cuadrado, y lo más importante, que había oportunidades para los que se preparaban. Ya no soñaba con tener su propia estación de lavado. Ahora su mente jugaba con otra idea. ¿Y si pudiera tener su primer terreno antes de los 25? El primer terreno, en la libreta. Cada noche, Matías escribía ideas en su nuevo cuaderno negro. No eran planes detallados, sino sueños envueltos en preguntas. ¿Cuánto cuesta un terreno? ¿Dónde buscan más propiedades? ¿Qué es una zona en expansión? La biblioteca se convirtió en su segundo hogar. Allí, entre libros polvorientos y estudiantes universitarios, Matías iba creando una educación propia. Y cada domingo se hacía una promesa. Un día yo también voy a tener algo que valga. Un artículo que leyó hablaba de la plusvalía. Cómo un terreno vacío podía duplicar su valor si cerca construían un centro comercial. O llegaba una nueva vía. Eso lo fascinó. Es como sembrar dinero en la tierra, pensó. Matías empezó a visitar barrios nuevos. Tomaba buses largos. Bajaba en lugares desconocidos y observaba carteles de "se vende". Anotaba precios, calles, tiempo de viaje hasta el centro. Volvía a casa y dibujaba mapas improvisados. Un día pasó frente a un lote pequeño, con maleza y tierra seca. Tenía un cartel medio caído. "Se vende", llamar al número abajo. Lo anotó. No tenía para comprarlo, ni siquiera para la cuota inicial. Pero esa noche escribió: "Terreno en San Gabriel. 72 metros, $8,000. Llamar cuando tenga el primer 10%. No era una compra real, pero para él ya lo había sembrado en su mente. Mientras tanto, seguía lavando autos con la misma entrega. Pero ya no lo hacía como un trabajo sin salida. Lo hacía como un paso, como un medio para juntar el capital inicial. Guardaba todo. Dejó de gastar en gaseosas, vendió su celular viejo y volvió a uno básico. Se propuso juntar 1,000 soles al mes. La mayoría no entendía su cambio. Incluso uno de sus compañeros le dijo: "Oye, ¿para qué guardas tanto? ¿Crees que vas a ser millonario lavando carros?" Matías solo sonrió. No iba a discutir, porque los grandes planes no se defienden, se construyen. En su casa, su mamá notaba la diferencia. Menos salidas, más libros, más silencio. ¿Estás bien, hijo? Sí, mamá. Solo estoy trabajando en algo que aún no existe. Y esa noche Matías lo supo. El terreno no estaba a la venta. Estaba esperándolo. 1,000 soles, 1,000 batallas. Juntar 1,000 soles al mes no parecía tanto. Hasta que Matías lo intentó. Ganar eso lavando autos implicaba levantarse antes que el sol y volver a casa cuando ya no había luz. Implicaba trabajar incluso cuando llovía o el calor rajaba la tierra. Al tercer mes ya tenía 3,000 soles guardados. Nunca había visto tanto dinero junto. Lo guardaba en una caja de zapatos dentro de su ropero, envuelto en papel de periódico. Pero entonces llegó el golpe. Una tarde su madre se desmayó. Estaba lavando ropa a mano y simplemente cayó. La llevaron de emergencia. El diagnóstico: agotamiento severo, desnutrición leve y presión baja. En casa no había seguro, ni ahorros. Solo lo que Matías había juntado con tanto esfuerzo. El médico fue claro: necesita reposo, buena alimentación y chequeos. O esto se va a repetir. Matías fue a casa, abrió la caja y sin dudarlo, sacó todo. Pagó el tratamiento. Llenó la despensa. Le compró a su mamá vitaminas, frutas, verduras. Y esa noche, mientras la veía dormir, sintió una punzada. Y ahora, todo lo que había juntado se fue. Pero no lloró, porque aunque no tenía el terreno, sí tenía lo más valioso, a su mamá viva. Al día siguiente volvió a la estación con la misma fuerza. Nadie se enteró de nada, solo don Ernesto, que lo vio más callado. ¿Todo bien, Matías? Tuve que usar mis ahorros, don Ernesto. Pero valió la pena. El hombre le puso una mano en el hombro. Eso también es invertir, hijo. Invertiste en lo que sostiene tu alma. Matías volvió a su rutina con más hambre.
Y algo curioso pasó. Los clientes comenzaron a recomendarlo más. Un abogado, un arquitecto, un corredor de seguros. Uno de ellos, un joven con lentes y acento extranjero, le preguntó: ¿Tienes tiempo libre? Muy poco, ¿por qué? Estoy buscando a alguien confiable para ayudarme con publicaciones de alquileres. Solo tomar fotos y responder mensajes. Matías aceptó sin pensarlo. Ese fue su primer contacto directo con bienes raíces. Y sin darse cuenta, mientras volvía a juntar sus ahorros, ya estaba tocando el mundo al que tanto soñaba entrar. El trabajo extra que lo acercó al sueño. El joven extranjero se llamaba Julien. Era francés. Vivía en Perú hacía 4 años y tenía varios departamentos en alquiler. Yo los publico en portales, pero me falta tiempo para las fotos, responder mensajes, coordinar visitas. Yo puedo ayudarte, respondió Matías sin dudar. No sabía nada de fotografía ni de cómo atender interesados en inmuebles, pero sabía observar, escuchar y aprender rápido. Julien le explicó lo básico. Le prestó un celular con buena cámara y le pidió que fuera ordenado con los mensajes y puntual con las visitas. Yo te pago por cada departamento alquilado, y si haces bien las cosas, te recomiendo. Matías se organizó. Lavaba autos por la mañana y en las tardes salía con su mochila y su cuaderno. Tomaba fotos, atendía a interesados, respondía mensajes. Y algo pasó, le encantó. Ver departamentos, hablar con inquilinos, conocer propietarios. Era otro mundo, y Matías se sentía cada vez más cerca de su meta. En 3 semanas ayudó a alquilar 2 departamentos. Julien cumplió, le pagó bien y además le compartió conocimiento. ¿Sabes cómo compré estos departamentos?, le preguntó una vez. Con un crédito bancario, pero primero conseguí alquilar uno pequeño, lo puse bonito y con eso pude dar la cuota inicial del segundo. Matías anotaba todo, entendió lo que era el apalancamiento, los ingresos pasivos y por primera vez escuchó la frase: comprar para alquilar, no para vivir. Esa idea le dio vueltas por días, porque siempre había pensado en comprar su casa. Pero esto era diferente. Era comprar para que otros vivieran allí, y él generara ingresos. Con lo que ganó en ese primer mes de trabajo extra, Matías volvió a llenar su caja, y esta vez la cerró con candado. Ahora tenía más claro que nunca que el primer paso no sería una casa, sería un espacio para alquilar. Y con esa visión en mente, escribió una nueva meta en su cuaderno. Primera propiedad, pequeña, bien ubicada y con potencial de renta. Julien le prestó libros, lo invitó a un pequeño taller de inversión inmobiliaria y le presentó a otros jóvenes que también empezaban. Matías ya no soñaba, se estaba preparando. Y aunque aún lavaba autos, cada día se sentía menos el lavador y más el que se está acercando. El curso gratuito que cambió su mentalidad. Julien lo invitó a un evento presencial sobre inversiones en bienes raíces. Era un curso gratuito, de solo una tarde. No esperes milagros, le dijo, pero escucha. A veces una sola frase vale más que 100 horas de trabajo. Matías pidió permiso en la estación. Ese día no lavó ni un solo auto. Llegó al auditorio media hora antes. Estaba nervioso. Era el único con jeans manchados, la franela de siempre y su cuaderno negro bajo el brazo. El expositor era carismático, dinámico. Contó cómo compró su primer departamento sin tener todo el dinero, usando alianzas, oportunidades bancarias y negociando directamente con el dueño. Matías anotó con furia. Cada palabra parecía escrita para él. Lo más importante no es tener plata. Lo más importante es tener una mente que encuentra oportunidades donde otros solo ven límites. Cuando terminaron, varios asistentes se fueron a tomar café y hacer networking. Matías no se acercó a nadie. Solo salió del lugar con el pecho inflado y una idea clara. Ya no quiero ser invisible. Quiero entrar a ese mundo. Volvió a casa y escribió en su cuaderno 3 frases. 1. Buscar propiedades infravaloradas. 2. Conocer vendedores directos. 3. Armar propuesta creativa de pago. Durante días recorrió zonas que conocía bien, mercados, barrios medianamente céntricos, calles con letreros a mano. Y en uno de esos recorridos encontró lo que parecía imposible. Un mini departamento de 32 metros cuadrados en el segundo piso de una casa subdividida. Tenía humedad, paredes sin pintar, una puerta antigua, pero también potencial. El cartel decía: dueño vende, precio negociable. Matías no tenía el dinero completo, pero tenía algo mejor: información, visión y ganas. Llamó al número. El dueño era un señor mayor. Le explicó su situación con honestidad. Estoy empezando, tengo parte del dinero, pero tengo trabajo, compromiso y puedo firmar un acuerdo responsable. El hombre no colgó. Al contrario, le dio una cita para conversar. Esa noche Matías no durmió.
Por primera vez la posibilidad era real, y aunque no sabía si lo lograría, sentía que ya había cruzado una línea invisible, la línea entre soñar y accionar. La reunión que le enseñó a negociar. Matías llegó puntual a la dirección que le dio el dueño. Era una casa antigua, de 3 pisos, dividida en varias unidades. La fachada estaba descuidada, pero el vecindario era tranquilo y estaba cerca de una avenida principal. El dueño, don Armando, era un hombre mayor, de rostro serio pero mirada noble. Lo recibió en el patio con una taza de café en la mano. ¿Así que tú eres el interesado? Sí, señor. No tengo todo el dinero, pero tengo la voluntad de no fallarle. Don Armando no se sorprendió. Le explicó que la propiedad era parte de una herencia, que ya no la usaban y quería venderla rápido, sin complicaciones ni trámites largos. Quiero a alguien serio que se comprometa y que me pague lo justo. Matías sacó su cuaderno y mostró lo que había anotado. Comparativas de precios en la zona, tiempo promedio de alquiler, una propuesta de pago inicial y cuotas mensuales razonables. Don Armando lo miró en silencio unos segundos. Luego sonrió. ¿Sabes? He hablado con agentes, abogados y gente con plata, pero ninguno me vino con lo que tú traes: interés real, respeto y números en la mano. Esa tarde firmaron una promesa de compra-venta simple, con letra clara y puño firme. Matías daría un pago inicial pequeño en 30 días, y el resto lo completaría en un plazo acordado con garantía personal. Salió de ahí con el corazón latiendo como un tambor. No había comprado aún, pero ya tenía su primera propiedad separada. Durante ese mes trabajó el doble. Lavó autos, ayudó a Julien, vendió 2 celulares viejos que le habían prestado para practicar e incluso aceptó limpiar oficinas de noche. Durmió poco, comió mal, pero no se quejó. Estaba persiguiendo su terreno prometido. El día que pagó la primera cuota, Matías lloró en silencio. No por cansancio ni por miedo. Lloró por algo nuevo, orgullo. Por primera vez sintió que el niño que lavaba autos por 2 soles estaba desapareciendo. Y en su lugar nacía alguien distinto, un joven que sabía lo que valía y lo que podía construir. Las llaves que no abrían puertas, aún. Faltaban solo 2 cuotas para terminar el primer pago. Don Armando cumplía, no presionaba, no llamaba, solo esperaba. Matías también cumplía, cada semana entregaba lo prometido, con puntualidad casi religiosa, hasta que un viernes, al terminar de lavar el auto de un cliente habitual, recibió un mensaje. «Listo, Matías. Cuando traigas el último pago, te entrego las llaves». El mensaje lo dejó temblando. Después de tanto, iba a tener llaves propias, las primeras que no eran de casa ajena, ni de oficina prestada, eran suyas. Cuando llegó el día, don Armando le entregó un pequeño manojo de metal oxidado. «No están bonitas, pero abren tu futuro». Matías las apretó fuerte. No quería llorar, pero lo hizo. Y don Armando también. La propiedad era pequeña, con olor a encierro y pintura vieja. Tenía un solo ambiente, un baño diminuto y una ventana que daba a una pared. Pero para Matías era un castillo. Pasó horas solo, sentado en el piso, mirando, soñando, tocando las paredes como si fueran de oro. Sabía que no podía mudarse ahí. No era su hogar, era su inversión. Entonces hizo lo que había planeado durante meses. La puso en alquiler. Publicó las fotos que tomó con su celular. Escribió una descripción clara. Y agregó una frase poderosa que había aprendido de Julien. Ideal para estudiantes o trabajadores que necesitan un espacio propio, económico y bien ubicado. En 3 días recibió más de 20 mensajes. El primero en llegar fue un joven enfermero. «Estoy empezando. Trabajo cerca. No tengo familia aquí». Matías lo entendió de inmediato. Le alquiló sin pedir mucho. Solo compromiso y respeto. Firmaron un contrato simple. Y ese día Matías recibió su primer ingreso pasivo real. Dinero que entraba, sin tener que lavar un solo auto. No era mucho, pero era el principio. El principio de una nueva forma de vivir, pensar y ganar. Y así, las llaves que no abrían puertas, ahora abrían una nueva vida. El día que renunció al miedo, el primer mes del alquiler fue mágico. El joven enfermero pagó puntual, agradecido por lo que llamó su primer lugar solo. Matías usó ese dinero para seguir aprendiendo. Se inscribió en un curso económico de gestión de propiedades. Fue presencial, corto, pero intenso. Aprendió cómo calcular rentabilidad, cómo detectar propiedades con potencial, cómo hablar con propietarios. Y sobre todo, aprendió una palabra que hasta ese entonces solo le sonaba a película: escalabilidad. Ese curso le abrió la mente. Entendió que no se trataba de tener una gran propiedad. Se trataba de tener varias pequeñas que generen flujo. Y entonces Matías empezó a pensar en plural. Ya no decía mi depa, decía mi primera propiedad.
Un domingo, mientras lavaba un SUV, un nuevo cliente bajó del auto con actitud apurada. ¿Tú eres Matías? Sí, señor. Julien me habló de ti. Estoy vendiendo un local chico, quiero algo rápido. ¿Te interesa? Matías no supo qué decir. No tenía el dinero, pero tampoco tenía la intención de dejar pasar esa oportunidad. Pidió la dirección. Fue a verlo. Era un local comercial, pequeño pero con buena ubicación. Necesitaba reparaciones, pero el precio era negociable. Matías no durmió esa noche. Calculó números, hizo llamadas, preguntó por préstamos personales. Y al día siguiente hizo una propuesta. Le doy el 30% ahora y el resto en cuotas mensuales. Me hago cargo del mantenimiento desde ya. El vendedor aceptó, y Matías por segunda vez se comprometió sin tener todo resuelto, pero con toda la intención firme. Ese día, al salir del lugar, tomó una decisión. Dejaría el lavado de autos, no porque se avergonzara. Al contrario, ese trabajo lo había construido. Pero sabía que si quería crecer, tenía que liberar tiempo. Invertirlo en estudiar, negociar, buscar oportunidades. Con el corazón latiendo fuerte, fue a la estación y habló con el encargado. Gracias por todo, pero es momento de dar otro paso. Lo abrazaron, lo felicitaron. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con envidia. Matías no miró atrás, porque entendió que la única forma de volar es soltar lo que ya no te sostiene. El mapa en la pared. Con 2 propiedades generando ingresos, Matías sintió algo nuevo. Estructura. Ya no vivía día a día. Ahora tenía fechas, pagos, metas claras. Transformó su pequeño cuarto en una oficina improvisada. Colgó en la pared una hoja bond con líneas, zonas, nombres de barrios, flechas y colores. Era su mapa de crecimiento. Marcaba en rojo las zonas de expansión. En azul, las oportunidades que visitaba. Y en verde, las propiedades ya aseguradas. Lo llamaba su pared de poder. Desde allí analizaba, planificaba, decidía. Había dejado de lavar autos, pero trabajaba más que nunca. Hacía visitas con Julien, ayudaba a otros inversores con sus redes y buscaba activamente nuevos tratos. Un día conoció a Carla, una corredora de bienes raíces con años de experiencia. Me han hablado de ti, Matías. ¿De verdad empezaste lavando autos? Sí, pero ahora estoy aprendiendo a jugar en este otro terreno. Carla lo escuchó con respeto. Le ofreció acompañarlo a sus primeras negociaciones formales, enseñarle cómo analizar planos y evaluar propiedades según ubicación y entorno. Ella fue clave para su siguiente gran paso. Una propiedad compartida. Carla y Matías compraron juntos un pequeño departamento antiguo. Ella puso el capital, él se encargó de la remodelación, promoción y gestión del alquiler. Fue su primer trato en sociedad. Y salió bien. Matías aprendió de contratos, gestión de plazos, mantenimiento y administración compartida. Carla aprendió que los jóvenes con hambre de crecer valen más que 10 con títulos y sin acción. Mientras tanto, la pared seguía creciendo. Más marcas, más fechas, más líneas. Un día, mirando su mapa, Matías notó algo. El barrio donde había empezado ahora estaba en el centro de su estrategia. La misma calle donde lavó autos. Ahora era una zona en alza. Y ahí, justo ahí, encontró su siguiente joya. Una casa vieja, con 3 ambientes, a punto de ser rematada. Se quedó mirando la hoja un largo rato. Porque no solo iba a comprarla, iba a recuperar ese espacio y convertir el lugar donde empezó en la base de todo lo que venía. Donde todo comenzó. La casa estaba al borde del colapso. Techo con goteras, paredes agrietadas, puertas que no cerraban. Pero Matías la reconoció de inmediato. Era la misma en cuya vereda, años atrás, había pasado días enteros lavando autos. Donde recibió su primera propina. Donde escribió en su libreta por primera vez, mañana más. Al principio dudó. ¿Y si era demasiada emoción? ¿Y si la inversión no valía la pena? Pero luego pensó, ¿y si esto no es solo negocio? ¿Y si es una forma de cerrar el círculo? Revisó los papeles, habló con el dueño, ofreció una propuesta de pago directo, rápida y limpia. El hombre aceptó. Matías firmó. Y ese día, al tener las llaves en la mano, no lloró. Solo sonrió. Porque no era tristeza, era victoria. La remodelación fue dura. Contrató a 3 maestros de obra, compró materiales por partes, se ensució las manos. Pasó días enteros ayudando con pintura, electricidad, plomería. Sabía que cada ladrillo nuevo era una herida sanada. El objetivo, convertir la casa en 3 mini departamentos para alquilar. Funcionales, modernos, sencillos. Cuando terminaron, Matías hizo algo simbólico. En una de las paredes colocó enmarcada la hoja de su libreta del día 1. Justo la que decía, un auto, 2 souls. Mañana más. Esa casa se alquiló completa en una semana. Y con eso, Matías cruzó oficialmente la línea.
Ya no era alguien con ingresos extra, era un inversionista en bienes raíces. Don Ernesto fue a visitarlo. Se quedó mirando la casa, los acabados, la entrada pulcra. Y pensar que te conocí con las manos llenas de jabón. Y ahora las tengo llenas de pintura, respondió Matías riendo. Don Ernesto le regaló un nuevo cuaderno. En la primera página escribió: de lavar autos a levantar cimientos. Tu historia ya es un ejemplo. Ahora conviértela en legado. Y eso hizo Matías. Esa casa no era el final, era el punto de partida. El primer taller y la primera aplauso. Después de recuperar la casa donde todo empezó, Matías sentía que algo dentro de él se había alineado. Pero también sintió una nueva urgencia: compartir. No se trataba solo de propiedades ni de dinero. Era la historia, el camino, el mensaje. Julien fue el primero en decirlo. Deberías contar tu experiencia. Hay muchos como tú allá afuera, esperando una chispa. Carla se sumó. Haz un taller, aunque sea pequeño, en tu propia casa. Enséñales lo que a ti te costó años aprender. Matías dudó. ¿Y si no me creen? ¿Si no soy suficiente? Entonces diles la verdad. Eso siempre basta. Organizó su primer taller gratuito. 5 personas, una pizarra blanca, sillas prestadas, y él con su cuaderno negro bajo, el brazo y las llaves de sus propiedades colgando del cinturón. Habló durante 2 horas. Contó cómo lavó su primer auto, cómo leyó su primer libro, cómo no tenía ni un sol. Y aún así apostó. No hubo tecnicismos, no hubo fórmulas mágicas, solo realidad, humildad y acción. Cuando terminó, hubo silencio. Y luego un aplauso largo. Uno de esos aplausos que no se dan por cortesía, sino por respeto. Una chica se acercó llorando. Trabajo en un restaurante y pensé que nunca iba a salir de ahí. Pero tú me hiciste pensar distinto. Matías no supo qué decir. Solo sonrió. Y le dio su libreta. Empieza aquí, como yo. Desde ese día, cada mes organizó un nuevo taller. Con más personas, con más casos. Pronto, comenzaron a invitarlo a charlas, ferias de emprendimiento, escuelas técnicas. Pero él nunca se sintió famoso. Solo se sintió útil, porque entendió algo más profundo que las propiedades o las rentas. El verdadero patrimonio no está en lo que compras, está en lo que siembras en otros. De propiedades a propósito. 5 años habían pasado desde que Matías lavó su último auto. Hoy tenía 5 propiedades, 4 en alquiler, una convertida en centro de formación, y una visión más clara que nunca. No se volvió millonario de la noche a la mañana. No salió en portadas, no ganó premios, pero logró algo que millones anhelan: vivir con propósito. Cada día se levantaba con una agenda clara. Coordinaba pagos, seguía remodelaciones, asesoraba a otros jóvenes, daba charlas, leía, seguía aprendiendo, seguía soñando. Y nunca olvidó sus raíces, nunca dejó de mirar hacia atrás con respeto. En uno de sus talleres, una señora de más de 60 años levantó la mano. ¿Tú crees que uno puede empezar después de haber fracasado tanto? Matías se quedó en silencio un momento, luego respondió: no importa cuándo empieces, importa desde dónde lo haces, y que lo hagas con todo lo que eres. Ese día cerró su taller con una frase que ya era su firma: el futuro no se compra, se construye. Y si tienes un balde, tienes por dónde empezar. Ese video se volvió viral. Miles de personas comenzaron a seguir su historia. Le pedían entrevistas, colaboraciones, incluso una biografía. Pero él siempre regresaba a lo esencial: una libreta, una visión y el hambre de cambiar. Un día, don Ernesto, ya retirado, lo visitó por última vez. Caminaron juntos por la casa donde todo comenzó. Don Ernesto tocó la pared donde estaba colgada la hoja del día 1. ¿Y ahora, Matías? ¿Qué sigue? Matías respiró profundo. Ahora, formar inversionistas con alma. Gente que no solo compre propiedades, sino que construya libertad para sí y para otros. Eso es más grande que cualquier edificio. Y tenían razón, porque la historia de Matías no era solo de bienes raíces, era una historia de transformación real. Una historia que nos recuerda que no importa si empiezas con una franela y un balde. Lo que importa es que no te quedes ahí. Porque si crees en ti, el concreto se convierte en camino y el sueño en legado. Si esta historia te tocó, no te la guardes, compártela. Suscríbete y deja en los comentarios: ¿qué harías tú? ¿Con una libreta y un sueño?